aprendizajes, comunidad. Amor y fraternidad. Riqueza, inclusión, corazón, casa común. ¿Qué comunidad? Esperanza. Maravilloso y alegría. Cooperación, dignidad humana. Diversidad, colores. Voces EOF. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Voces EOF, conociendo a las personas que están buscando transformar la economía en América Latina, un espacio donde la economía también tiene que ver con la fe y con la vida. El día de hoy nos acompaña otro de los protagonistas de la Escuela Internacional de Verano de Economía de Francisco con perspectiva latinoamericana, quien tiene un perfil muy interdisciplinar, un buscador, siempre conectando la academia con los proyectos, con el campo, con la fe, y por eso es un gusto recibir hoy a Héctor Castellanos Villalpando. Y para que te conozcamos un poco más, Héctor, ¿cómo te presentas? ¿Quién eres? Cuéntanos de ti. Yo pues me presento comúnmente como, soy un ingeniero civil, que comúnmente siempre he sido una persona preocupada por ese entorno, preocupada por descubrir estas cosas que nos envuelven a nuestro alrededor. Yo vengo pues de una región conocida como los Altos de Jalisco. Es una región con una historia muy vasta, principalmente en este tema histórico. Fue la cuna o un punto clave de inflexión en esto que llamamos la Guerra Cristera. Entonces, el tema también eclesiástico pues ha sido parte inherente de la cultura o de la forma de vivir. Si bien no solo he estado aquí, me ha tocado viajar por todo el estado de Jalisco, conocer esta gran diversidad, pues dejé un poco de lado el tema de la infraestructura, construir las grandes obras de infraestructura, por buscar generar un cambio en mi entorno. ¿Y cómo surgió esto? Pues con el camino, desde el activismo social. Soy miembro de diferentes asociaciones, como son la Asociación Mexicana de Hidráulica, Colectivo de Ingenieros, y en cada una de ellas pues he tenido cierto nivel de intervención. Pero yo podría centrar esto como un punto de inflexión cuando tuve la oportunidad de trabajar en mi región, regresar a un organismo público descentralizado de carácter intermunicipal, en el cual agrupa la planeación municipal de medio ambiente de mi región y de los municipios de donde soy, desde su terruño. Entonces, pues yo me metí sangre y esfuerzo para tratar de comprender estas pautas, estas formas de vivir de una región con sus características propias. Pero fueron los elementos clave que me ayudaron a comprender desde la técnica, desde la planeación, desde la normativa, desde los actores que están insertos. Y es ahí donde me surgió el interés en alguna intervención, alguna relación de mí misma, porque soy un laico también, soy un laico creyente y practicante. Entonces también creo que es una parte inherente de la cultura de mi región y un elemento clave. Por eso decidí, en cuanto me llegó una publicidad, participar. Oye, pues muchas gracias. Lo primero que se me viene a la mente cuando escucho tu presentación es que eres un hombre de territorio. Eres un hombre no solamente con los pies en la tierra, sino con el corazón, con la inteligencia y con las manos puestas en tu región. Y esto es importantísimo porque creo que fue uno de los enfoques que aportaste en esta escuela de verano. Pues tenemos el día de hoy a quienes nos escuchan, a Héctor, creyente, hombre de incidencia social, de iglesia, ingeniero, que ha trabajado también en procesos locales. Y pues es un placer hoy escucharte. Ya tendremos un poco más adelante la oportunidad de escuchar en qué has trabajado. Vamos a detenernos ahora en qué aprendiste en la escuela de verano, porque esta es una escuela pues que tuvo un perfil de 40 asistentes y que tuvo muchísimos aprendizajes y que queremos que más personas conozcan qué es lo que motivó, con qué se fueron las y los participantes. Entonces, para aquellas personas que nos siguen en nuestras redes sociales y que no pudieron asistir, Héctor, cuéntanos un poco de algunos de los aprendizajes que te llevas de esta Escuela de Verano de Economía de Francisco. Sin lugar a duda, uno de los principales aprendizajes es que uno cree que la iglesia es un ente estático. Digo, hablándolo como un ente y como punto rector, porque al fin de cuentas de ahí surge parte de esta red de entramaje de la misma escuela de verano.
sin lugar uno cree eso, pero desde años atrás, y justo lo vine a reafirmar aquí de la mano del INDOSOC y de los diferentes actores y participantes, pues que la iglesia también es un ente vivo, que en estas encíclicas papales o en estas exhortaciones apostólicas vienen estas claves que a veces uno desde la técnica ya no me enfrentaba, porque a veces uno busca la solución técnica, un relleno sanitario, una planta de tratamiento, estos esquemas de mitigar los gases de efecto invernadero que muchos nos hablan en estas ciencias climáticas, pero a veces dejamos de lado pues las ciencias sociales que les podemos llamar, pero desde este aspecto lo teológico. Y eso encontré en estas encíclicas papales como un diálogo con la realidad, desde la antropología, que fue una de las primeras pláticas con las que vimos, cómo poder identificar estas claves antropológicas, porque en esta cultura de la otredad en el que nos basamos principalmente, que lo resuelva el gobierno, que lo resuelva mi vecino, que lo resuelva la comunidad, que lo resuelva diferentes actores, es como a veces en la individualidad, el conocer a la persona, la forma de pensar, es a veces como no lo llegamos como a veces a comprender desde mi perspectiva o desde los actores o donde me he desarrollado. Creo que a veces pensamos desde la planeación, desde estos esquemas pues que le llamamos comúnmente de arriba hacia abajo, que cómo se transmiten las políticas públicas, y creo que centrarnos en la antropología, en la sociología, en comprender a diferentes escalas el ser humano como un elemento clave para poder entender pues un poquito más los modus vivendi y esta forma de repensar la economía. Este primer aprendizaje que nos compartes es fundamental para la propuesta de la economía de Francisco, que se puede sintetizar como dar un alma a la economía. Y este dar un alma hoy resuena con todo esto que acabas de decir, que es que ubicarnos, que la transformación social, fíjate, tú acabas de decir que muchas veces en nuestro entorno dejamos que el Estado lo resuelva o que las organizaciones lo resuelvan o como que nos desentendemos de los problemas, pero incluso creo, Héctor, que incluso habemos o hay personas que hacen ya de estos problemas, de esta violencia, de estas dificultades, paisaje. Es decir, nos acostumbramos. Ya ni siquiera quiero que el gobierno lo cambie, ya ni siquiera quiero que el vecino o la vecina lo cambien, sino que normalizamos las estructuras de desigualdad, de contaminación, de inseguridad. Y hoy lanzas la pregunta de que la iglesia tiene que ver con la vida. Y la vida se da en las calles, en los desafíos, en los emprendimientos, más allá de los templos. Creo que tú, esta perspectiva que hoy nos ofreces para quienes nos están escuchando, oigan, si somos creyentes, estamos llamados a incidir en la vida, en los cambios estructurales desde nuestra fe. Qué bonito regalo nos das para comenzar este programa. ¿Quieres compartir con nosotros algún otro aprendizaje, Héctor? Creo que en esta forma no sé exactamente, no recuerdo los términos como lo llamaron, pero en esta cultura del cuidado y esta cultura del encuentro y este esquema que trabajaste muy bien y todos los actores de ver, escuchar, ver y actuar, no sé, más o menos eran como estos 3 pasos, creo que a veces era muy importante porque uno había una diversidad de edades desde personas con no sé, 10 años menores que yo, pero algunas personas quizá 10, 15 años mayores que yo, y este diálogo, el poder escuchar y el entender que pues mi realidad es una realidad muy específica, creo que esto fue un elemento que me permitió también como poder comprender que yo no venía, si bien venía a aportar desde mi experiencia, creo que el gran aprendizaje fue el poder escuchar a los demás desde sus diferentes experiencias, desde la ciudad, desde el norte del país, de las diferentes partes de Latinoamérica y Iberoamérica, porque también tuvimos a alguien de España. Entonces creo que conocer estas realidades, interpelarlas, conocerlas y ver cómo cada uno ha buscado la manera de generar o interpelar ese barco para poder navegar ante la incertidumbre, creo que ha sido un elemento clave que me llevé. Pues esto fue el segundo aprendizaje que hoy nos compartes, que es reconocer la complejidad de las realidades a través de una cultura del encuentro. No es porque yo venga de otro país o porque venga de otro estado,
mi historia o mi realidad es más importante que la tuya, sino en esta invitación internacional a repensar la economía. Creo que una de las apuestas de esta escuela es visibilizar que los cambios globales pasan también por encontrarnos y respetar los desafíos locales. Hoy este fue como uno de los grandes aprendizajes en esto que Francisco llama la cultura del poliedro. A mí eso me gusta llamar también la economía del poliedro, porque obviamente los desafíos del norte del país, del sur y de Latinoamérica y de España y de quienes vinieron también de Estados Unidos son distintos, pero sin embargo somos parte de un mismo planeta que también, pues poliédricamente, tenemos que mirar las aristas y sobre todo juntarnos para poder acompañarnos, inspirarnos y fortalecer las redes de acción para poder lograr un verdadero cambio sustantivo. Gracias, Héctor, por compartir esto. Un último aprendizaje. Claramente, sí, no quería acabar mi aportación sin decir esta parte que me pareció clave. El tercer día fue un día inmersivo y ese día me ayudó mucho porque pues, yo me enfrenté durante 4 años a diferentes entes, a diferentes actores con diferentes intereses para resolver diferentes problemáticas, como la gestión de residuos, como pues el ordenamiento ecológico territorial, donde existían, lo mismo que comenté, no existía esta apropiación, pueblos vecinos, comunidades vecinas, pues no existía esta a veces forma de colaborar. ¿Por qué? Porque culturalmente tal vez tengo que estudiar más mi región y entender por qué esas raíces o por qué ha llegado a pasar pues la poca confianza interpersonal, se lo comentaba en una de las últimas sesiones. Entonces creo que ese fue un elemento clave y el día final lo esquematizamos con este tema de la innovación social y este tema de la cooperatividad, que desde la teoría, desde la práctica está la teoría, entonces fue como un elemento que me invita a cómo buscar esos elementos, esas claves para poder entender mi realidad y no solo yo comprenderla, porque esto debe ser colaborativo, cómo entre nosotros nos entendemos y buscamos una manera de colaborar, entender y solucionar las problemáticas comunes. Claro, yo creo que algo fundamental para quienes soñamos es encontrarnos con quienes han hecho de los sueños realidades. O sea, visitamos, para quienes nos están escuchando, ya algunas entrevistas de algunas personas que fueron parte de esta escuela lo han resaltado, que encontrarnos con un proyecto de mucho valor como es el Grupo Cooperativo Quali, entre muchos otros grupos de economías alternativas que hay en América Latina, nos dio la capacidad de demostrar y confirmar que cuando actuamos de manera en conjunto, con incidencia dentro del territorio, escuchando a las comunidades, apostando por un cambio también a largo plazo, incluso con las dificultades, sabemos que otra economía es posible, que otra economía es posible. Entonces, creo que fue maravilloso como esta experiencia que nos compartes. Nuevamente le agradecemos al Grupo Quali que nos haya permitido aprender de ellos, visibilizar pues este proyecto que parte también de personas creyentes. O sea, esto para mí es un gran valor. La fe tiene la capacidad de transformar las vidas de manera ecológica y de manera económica. Y eso es lo que hacemos y queremos apostar desde la economía de Francisco. Y esto nos da el pie para poder cambiar al segundo bloque de nuestro programa Voces COF, que es justamente conocer las historias de estas personas que tienen en su corazón la semilla para una transición económica desde la perspectiva de la economía de Francisco. Héctor, ahora sí, con más pausa, con más calma y también con mayor libertad, cuéntanos un poco de tu perfil, cómo te llegan a interesar estos temas, quién eres y poco a poco venos adentrando en qué has hecho y qué quieres hacer por lograr una transformación tanto ecológica como económica. Pues bueno, reiterándolo, yo pues desde joven siempre tuve el interés pues por el entorno, tú mismo lo dijiste, siempre pues he estado en territorio, en el campo, no, al momento de decidir qué estudiar, pues me gustaba la electrónica y todo eso, pero ya visualizándose me dije, no, pues yo no me veo encerrado todo el tiempo en 4 paredes,
y pues tratando de armando estos circuitos, dije, creo que una manera de crear el territorio pues es estudiar ingeniería y más esta que era más multidisciplinario, que tenía más vertientes, fue ese momento. Pero siempre tuve la espinita, siempre fui un ingeniero social y siempre sí fui multidisciplinario, porque a lo largo de mi trayectoria, pues estuve en muchas estancias de investigación, estuve con geólogos, con geofísicos, pero diario me encontré un hilo conductor. ¿Por qué? Fui al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y ahí pues, trabajamos el tema de cómo del consumo del agua, cómo optimizar estos sistemas de sectorización. Después estuve en Querétaro en 2 ocasiones, viendo el tema de inundaciones y luego viendo el tema de cómo estudios geofísicos para ver este tema de consumo de agua del sector agropecuario. Entonces siempre encontré este hilo conductor que me fui llevando. Ya en la práctica, pues te enfrentas a la realidad y no siempre entras al campo de primera mano. Pero justo como cuando entré a esta otra parte, pues fue este hilo conductor. Porque muchas veces estaba en estos temas de emprendimiento social, con una asociación que así se llama Emprendimiento Social México en mi región, con la que empezamos a ver estas metodologías que vimos en el día 5, en el cual el pensar pues de manera innovadora, en el pensar en el diseño central de la persona, en entender la problemática, la manera como esto se hila y tratar de solucionarla de una manera innovadora, que en la realidad no pasa, porque en la realidad vemos como este ciclo lineal que es muy reiterativo, que a veces cambia. Entonces creo que todas estas cosas, todas estas raíces que llegaron a este hilo conductor fueron las que me fueron trayendo este camino. Oye, Héctor, bueno, perdona que te interrumpa, pero justamente me brinca esta luz que nos arrojas para quienes nos están escuchando, de que a veces la fe y las ganas no son suficientes. Tú hablas de que te has preparado, has tenido contacto con organizaciones, con instituciones, te has profesionalizado. Y no sé si está como erróneo lo que voy a comentar, pero me encantaría que pudiéramos ahondar sobre lo importante de profesionalizar también nuestras creencias y nuestras pasiones. O sea, a ti te mueve el cambio, te mueve el territorio, te mueve la fe, pero has puesto tu inteligencia también al servicio de esas pasiones, profesionalizándote. Héctor, qué nos puedes decir de esto? Estudiar, trabajar, investigar, articularte con instituciones tanto a nivel público como privado, como social, ¿es importante para lograr el cambio? Sí, pues como un dato clave que me gustaría poner es que en México, a veces cuando lo caracterizan en estos temas de la sociedad civil o las ONG, los mexicanos tenemos pocas participación en estos esquemas. Podríamos ver otros estados-nación en los cuales dices, participan en 3, 4, 5, que los rotarios, que su diócesis, que su comunidad, que diferentes asociaciones. Aquí nosotros vivimos en esta cultura del individualismo, lo que ya hablaba en otra parte, en el que la resuelva la otra persona, pero creo que esto fue lo que me trajo. Al fin de cuentas, uno tiene sus agendas, se profesionaliza. Digo, no me gusta hablar porque no venimos a hablar de yo más, sino más bien de la experiencia, pero sí, me ha tocado desde la licenciatura, que estudié el tema cuantitativo, el tema después la maestría, que fue en temas económicos, pero también hay temas intangibles que son económicos, como la naturaleza, que es lo que estamos viendo ahorita. Después pasé pues a una especialidad en temas de agua, que siempre me ha buscado, pero desde lo social. Y ahorita estoy también interpelando entre un doctorado, tratando de entender estas problemáticas más allá de un grado académico, es cómo entender la sociedad, cómo un ingeniero trata de comprender desde la sociología, desde la antropología, estos problemas que son clave para la sociedad. Pero no me gustaría dejar de lado cómo esto mismo camino, como en mi participación como un actor en diferentes asociaciones, me llevó a una parte importante que fue el proyecto que me llevó, que es que el párroco de mi región, que ya lleva 15 años aquí, que primero llegó a una parroquia, después se formó una cuasi parroquia, y que él siempre ha sido, pues llegó casi desde su ordenación, 2, 3 años después, y pues era muy joven, siempre ha tenido ideas nuevas, y él pues, nos invitó a interpelar, me ha invitado a diferentes eventos, me ha invitado a dar conferencias en un par de ocasiones, 8 días después de haber estado en la escuela de verano ante 700 personas, una persona debe haber sido ante 150 personas, ante 40 párrocos, ante miembros de cada decanato y de cada una de esas parroquias,
con cada uno dedicado, que cada año se reúne a ver ciertos temas y que el siguiente año lo denominan como el año de la economía humana integral. Entonces, desde el año pasado y antepasado, pues he trabajado con él en diferentes proyectos, tratando de orientarlo, pues desde mi experiencia, porque él cree claramente que de estos temas no pueden surgir también a veces desde la misma parroquia, a veces tratar de solucionarlos, porque la misma formación de ellos dice, estos proyectos nos deben entramar o tomar a disposición la laicidad. Él mismo dice, nos invitó a 2, 3 personas para, en conjunto con una guía, pues les doy pastoral, al fin de cuentas, para una forma de aterrizarlo y cómo poder entrar en el territorio. Y creo que ese fue el momento clave que representó hace cerca de 8 días, cuando estuve ante esa cantidad de personas, porque lo que yo les dije es igual, yo vengo aquí a sembrar una semilla. En cada una de esas parroquias quizá germinen de las 40 parroquias 10 semillas, 6 semillas, 5 semillas, pero eso son lo importante porque ustedes van a ser los replicadores. Para mí va a ser imposible visitar las 40 parroquias porque pues lo humanamente posible, pero creo que si uno logra sembrar una semilla es de que es posible una nueva economía, de que es posible cambiar la forma en la que nos estamos relacionando, de que es posible ver cómo estos cambios que están en el clima, en las semanas pasadas hemos visto 2 huracanes con cierta intensidad, pero veníamos de años del Niño, de una sequía, las evidencias son palpables, evidentes, y entonces creo que es momento de trabajar y colaborar más allá de nuestras creencias, nuestras agendas, y creo que la escuela de verano fue este elemento que me ayudó pues a consolidar esta parte y por qué no dedicarle un tiempo pues a generar este programa interdiocesano de economía humana integral, que es lo que formamos, que es lo que estamos trabajando. Yo no puedo decir que es un proyecto acabado como el de algunos compañeros que ya tienen demasiada incidencia. Aquí hay ciertos destellos en el territorio que se han enarbolado, pero este es un proyecto clave de aquí. Me tocó reunirme en su momento con 12 diócesis, que las 12 diócesis también tenían estos programas pues incipientes o estas semillas que van sembrando, y creo que el poder, lo mismo que fue en la escuela de ver, escuchar, comprender, es una manera de poder entender y replicar estas formas de trabajar y tratar de incidir en el territorio, pasar del gabinete, pasar de la idea a la práctica. Creo que para quienes nos escuchan, ojalá podamos también sentirnos llamadas y llamados. Ahorita decías que esparciste semillas en esa conferencia, pero hoy creo que esas semillas hoy alcanzan más con estas plataformas digitales. También nos sentimos llamadas y llamados a interpelarnos en nuestras búsquedas, porque fíjate que quiero comentar 2 cosas que nos has arrojado como invitación. Los signos son sumamente visibles, o sea, no podemos ser, bueno, incluso el Evangelio dice, ¿no? Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. No queremos volver a ser de ese tipo de generación que hoy realmente no es capaz de abrir su sensibilidad, su corazón, sus manos, su pasión ante lo que nos está interpelando como humanidad y como planeta. Creo que esa es como la gran invitación con la que podríamos ir casi ya despidiéndonos del programa, que es vayamos al entorno, seamos capaces de ver, capaces de sentir y comprometámonos también porque la casa también es nuestra, ¿no? Oikos, esta casa también es nuestra. Y fíjate que acabas de decir algo maravilloso, Héctor, que es como un párroco, discúlpame hacer esta analogía, pero yo pensaba mientras te escuchaba en la parábola del sembrador, que obviamente pues en la parábola del sembrador pide que la tierra pues esté buena para que la semilla crezca y produzca, etcétera. Y a veces hemos considerado que la palabra del sembrador o la semilla tiene que venir de los sacerdotes para que pueda emerger esta pues realmente fruto. Pero escuchándote me ponía a pensar realmente que sinodalmente tu parroquia, tu diócesis, tu realidad, lo que ha hecho es que el sacerdote está preparando el terreno para que los laicos, las laicas, sean quienes esparzan las nuevas semillas. Entonces es maravilloso eso. ¿Cómo podemos trabajar de manera vinculada, articulada entre sacerdotes, religiosas, religiosos, laicas, laicos, para poder hacer de una iglesia que realmente pueda llegar a ser
una transformación social. Gracias, Héctor, por compartir toda esta riqueza en este programa de Voces EOF. Me gustaría pedirte un mensaje final para quienes nos escuchan. ¿Con qué te gustaría despedirte? ¿Qué te gustaría decirnos? Pues tú mismo lo dijiste, los invito claramente a salir al territorio, a dejar pues esta apatía de que lo resuelva la otra persona, quizá lo reiteren en 2 o 3 ocasiones, e invitarlos a encontrarnos con la realidad, a tratar de comprenderla y basado en eso desde nuestra experiencia, desde nuestras posibilidades, porque yo mismo le dije, ay, somos humanamente posibles, tenemos nuestras actividades remuneradas y no remuneradas, pero invitarlos a darse la oportunidad de trabajar en el territorio, porque a veces y tratar de generar un pequeño cambio, ya sea en su barrio, en su comunidad, el impacto que puedan generar, creo que estas pequeñas acciones que a veces dicen, hay pequeñas acciones globales con pequeñas acciones locales que generan un impacto global, creo que debemos de creer en eso y dejar de lado que todo como sociedad, todo este entorno que a veces es desalentador, entonces invitarnos a salir al territorio y generar un cambio, ser esos verdaderos agentes de cambio. Gracias. Gracias, Héctor, por esta invitación. Pues esto es Voces EOF. Queremos que la próxima voz de las personas que cambian la economía sea la tuya. Gracias por compartir tu historia, tus proyectos, tus búsquedas. Y bueno, pues nos despedimos con esta invitación que nos decía Héctor. Creer nos lleva a crear. Entonces, pues les deseamos un feliz día, tarde, noche cuando nos escuchen y nos encontramos en el próximo episodio. Gracias, Héctor. Hasta luego. Pensamiento social cristiano. Compromiso para transformar el mundo.